Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aideslava Quintanilla, soy estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica de la carrera profesional de Matemática, Computación e Informática. Esta sesión está dirigida a los estudiantes del primer grado del nivel secundario en el área de Matemática para la Unión Educativa Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de Conaica, que lleva por título Resolver problemas usando las tablas de frecuencia para datos no agrupados. Antes de empezar con el desarrollo del día de hoy, tendremos en cuenta algunas indicaciones. Mi querido estudiante, ten a mano tu cuaderno de trabajo de matemática, un cuaderno de apuntes o hoja para que anote lo necesario, lapicero y lápiz, mucha concentración, que eso es lo esencial para que aprenda el día de hoy. Les presento algunas interrogantes para saber cuánto sabe. Una de nuestras primeras interrogantes es ¿qué es un muestreo aleatorio? Muy bien, un muestreo aleatorio es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de una población. Nuestra segunda interrogante es ¿qué es una variable cuantitativa o discreto? Es aquella que se obtiene por el procedimiento de conteo tomando enteros no negativos, es decir, algunos datos pueden ser cero. Como podemos observar en el ejemplo, la variable es número de hijos, valores de la variable toman desde cero. El otro de nuestros interrogantes es ¿será importante mostrar los datos en gráficos estadísticos? Sí, es muy importante, el gráfico se hace más atractivo a la información, presentando en forma generalizada los números de proporciones que se obtienen como resultado de un estudio. Como podemos observar, aquí tenemos los gráficos que se pueden mostrar en una variable cuantitativa discreta, como tenemos la barra, el pastel y entre otros, ¿no? Primero que definir qué son tablas de estadística. Las tablas estadísticas son utilizadas para organizar los datos. Como podemos observar aquí tenemos una tabla estadística que son de edades. Los intervalos son de 1 hasta 8 y las edades varían dependiendo de la del 9. Entonces, ¿qué es una frecuencia absoluta? Una frecuencia absoluta es el número de veces que se aparece cualquier valor de la variable. ¿Qué es una frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas de un valor de la variable con todos los anteriores. ¿Qué es una frecuencia relativa? Una frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. ¿Qué es una frecuencia relativa acumulada? Es la suma de la frecuencia relativa de un valor de la variable con todos los datos anteriores. Mi querido estudiante, ahora les mostraré los gráficos estadísticos para poder representar una variable cuantitativa discreta. Uno de ellos es los gráficos de barras, como por ejemplo tenemos aquí un ejemplo de número de ingresos hospitalizados por asma. El otro de ellos es gráfico de pastel. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo de frutas preferidas. A continuación les presento nuestra situación problemática que lleva por título Número de hijos. Acompáñenme a leerlo. La población huancavelica de las comunidades del pueblo Saxamarca y del pueblo Huachocolpa tienen 1.797 y 3.218 habitantes respectivamente. Un grupo de estudiantes del quinto grado del secundario aplicaron el muestreo aleatorio recopilando información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades cuyos resultados son los siguientes. Como podemos observar ahí tenemos una tabla tanto de la comunidad de Saxamarca y tanto de la comunidad de Huachocolpa. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide representar los datos en una tabla de frecuencia. También nos pide expresar mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tiene la familia de las dos comunidades de Saxamarca y de Huachocolpa. Para poder resolver nuestra situación problemática haremos el uso del método de Miguel de Guzmán, que consta en 4 pasos. El primero es la familiarización del problema. En esta tendremos algunas interrogantes para poder responder a nuestra situación problemática. ¿De qué trata el problema? El problema nos dice que trata de que hay dos comunidades o hacen un muestreo aleatorio a dos comunidades para saber cuántos hijos tiene cada comunidad. Nuestra siguiente interrogante es ¿qué datos nos proporciona el problema? El dato que nos proporciona es la cantidad de hijos de cada comunidad, es decir, la comunidad de Saxamarca y tanto la comunidad de Huachocolpa. Nuestro tercer interrogante es ¿qué nos pide mostrar? Nos pide mostrar en una tabla de frecuencia la cantidad de hijos que tiene la familia de ambas comunidades y también representarle gráficamente. Ahora diseñamos una estrategia o plan, para lo cual tendremos que proponer algunas estrategias que nos servirá para poder resolver nuestra situación problemática. En primero, copiamos de nuestra situación problemática los hijos de la familia que tenía tanto Huachocolpa como Saxamarca. Luego hacemos la tabla de frecuencia de la cantidad de hijos de la comunidad. También hacemos para Huachocolpa, también graficamos la frecuencia de la comunidad de Saxamarca y tanto de Huachocolpa.
Ahora llevamos adelante la estrategia, para lo cual tendremos que responder a nuestra situación problemática. ¿Qué nos decía? Nos dice que representemos los datos en una tabla de frecuencia. Según nuestra situación problemática, nos daba los números de hijos de la familia de la comunidad de Saxamarca. Entonces nos daba esta tabla, de lo cual vamos a poder hacer una tabla de frecuencia de la cantidad de hijos de la comunidad de Saxamarca. Como podemos observar, aquí ya tenemos una tabla de frecuencia. Entonces, ¿qué decimos? Aquí lo que está representando el número de hijos, como podemos observar en nuestra tabla, tenemos los hijos de 1 hasta el 5. Entonces aquí representamos de 1 hasta el 5. Para poder hallar la frecuencia absoluta, nosotros tenemos que... ¿Qué nos decía que era la frecuencia absoluta? Nos dice que es el número de veces que se aparece cualquier valor de la variable. Entonces, vamos a ver el número 1, ¿cuántas veces se repite? Vamos a contar 1, 2, 3. Se repite 3 veces. El número de hijos que tienen 2, ¿cuántas veces se repite? Vamos a ver 1, 2, 3 y 4. 4 veces. De esa forma hacemos sucesivamente para el número de hijos de 3, que se va a repetir 6 veces, el número de hijos de 4, que se va a repetir 4 veces, y el número de hijos de 5, que se va a repetir 3 veces. Entonces, como bien sabemos que la muestra es de 20, entonces a la muestra le ponemos n, que va a ser 20. Entonces, para hallar la frecuencia relativa, que nos decía, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Es decir, se va a dividir entre la frecuencia absoluta y el número 20. Entonces decimos 3 entre 20, que nos va a dar 0.15, que esa va a ser la frecuencia relativa. De igual forma hacemos para el otro, que nos va a dar 0.2, de igual forma para el otro 0.3, 0.2 y 0.15. Sumados estos 5 valores nos tiene que dar 1. De igual forma, para hallar el porcentaje, solamente vamos a correr una coma. Entonces decimos 15%, 20%, 30%, 20%, 15%. Sumados estos porcentajes nos tiene que dar el 100%. Entonces, de igual forma hacemos para hallar los números de hijos de la familia de Huachocolpa. Como podemos observar, según nuestra situación problemática, nos dan esta tabla de aquí, que está representado por una muestra aleatoria de 20 familias. Entonces, para poder hallar la tabla de frecuencia de la cantidad de hijos de la comunidad de Huachocolpa, representamos en nuestra tabla. Entonces, como podemos ver que también aquí en Huachocolpa toman los hijos de 1 hasta el 5. Entonces, ahora para poder hallar la frecuencia absoluta hacemos lo mismo, ¿no? 1, ¿cuántas veces hay? Contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hay 6. De igual forma hacemos dos familias que tienen... En nuestra situación problemática también nos pide expresar mediante un gráfico estadístico la cantidad de hijos que tienen las familias de las comunidades tanto de Saxamarca y de Huachocolpa. Como podemos observar aquí, hemos hecho un gráfico en barras, gráficos de barras, ¿no? Entonces aquí donde que dice el número de familia, esta es la frecuencia absoluta en números de hijos. ¿Qué podemos decir de este gráfico? Nosotros podemos decir de este gráfico que de 6 familias tiene 3 hijos. También aquí podemos observar que la frecuencia de la comunidad de Huachocolpa hemos hecho en gráficos de barra. Entonces también de igual forma acá podemos decir que 6 de las familias tienen 5 hijos en Huachocolpa. Tenemos nuestro siguiente problema. ¿Qué nos quiere decir? Acompáñenme a leer, que lleva por título Notas de los estudiantes. El profesor William Segura Villena realiza la distribución de la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Notas del primer bimestre del primer grado en el área de matemática. De la Institución Educativa Santiago Antonios de Mayolo, CONAICA 2020. Las notas siguientes han sido obtenidas del archivo de las notas de la ciencia educativa. Como podemos ahí observar, tenemos las siguientes notas. Para lo cual pasaremos a resolver nuestra situación problemática. ¿Qué nos dice? Como podemos observar, nos dan una tabla de frecuencia de datos no agrupados. Ahí, como podemos observar, no lo podemos ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Así que tenemos ahí nuestros datos y entonces pasaremos a hacer nuestra tabla de frecuencia para datos no agrupados. Por ejemplo, tenemos las notas de los estudiantes. Como se puede observar, tenemos desde 9 hasta el 16. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide hallar qué es una frecuencia absoluta. Para poder hallar tenemos que saber qué es una frecuencia absoluta. Lo cual, una frecuencia absoluta nos decía que era el número de veces que aparece cualquier valor de la variable, es decir, del estudio que hemos realizado. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hacemos de esta forma, ¿no? ¿Cuántas veces 9 se repite? Se repite 2 veces. Entonces, ponemos aquí, se repite 2 veces. 10, ¿cuántas veces se repite? Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces se repite el número 10. De igual forma para el 11 hacemos, ¿no? ¿Cuántas veces se repite el 11? El 11 nos dice que se repite 11 veces. Entonces así
sucesivamente hacemos para el número 12, para el número 13, para el número 15 y para el número 16. Ahí, como podemos observar, todos esos datos que hemos tenido ahora los sumamos. Este n va a representar la cantidad de muestras que se ha tomado, es decir, 37. Entonces, ahora nos pide hallar qué es una frecuencia relativa. ¿Qué nos quiere decir que es una frecuencia relativa? Nos decía que es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos, es decir, más la frecuencia relativa entre la cantidad de datos que se ha tenido en el estudio, es decir, entre 37. Aquí, como podemos observar, ponemos 2 entre 37 que nos da 0.05. 5 entre 37 nos da 0.14 y 11 entre 37 nos da 0.30, 9 entre 37 nos da 0.24, 4 entre 37 nos da 0.11, de igual forma así, ¿no? Todos estos datos sumados de la frecuencia relativa nos va a dar el valor de 1. Si de esa forma nos da, entonces estamos haciendo bien en la resolución de las frecuencias de tablas. Entonces, ahora pasamos a hallar la frecuencia acumulada. ¿Qué nos quiere decir o qué nos decía? Nos dice que la frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia absoluta, es decir, de esto, ¿no? De un valor de la variable con todos los valores. Es decir, con todos sus valores vamos a hacer la suma. En la frecuencia acumulada ponemos el número 2 y luego sumamos en forma de zigzag. Es decir, 2 más 5 nos da 7. 7 más 11 nos da 18. 18 más 9 nos da 27. 27 más 4 nos da 31. 31 más 4 nos da 35. Y 35 más 2 nos da 37. Entonces, como podemos observar, acá nos queda 1, acá nos queda 37, entonces eso quiere decir que estamos bien. Ahora, ¿qué más nos pide hallar? Nos pide hallar la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué nos decía la frecuencia relativa acumulada? Que está representado con H mayúscula y una I minúscula. Nos dice que es la suma de la frecuencia relativa, ya no ahora de la frecuencia acumulada, sino de la frecuencia relativa. Entonces, hacemos lo mismo, ¿no? Casi similar para la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa, pero ahora va a ser diferente con la frecuencia acumulada, vamos a decir. Entonces, ¿qué hacemos? De igual forma, ponemos 0.05 y sumamos en forma de zigzag. 0.05 más 0.14 que nos da 0.19. 0.19 más 0.30 nos da 0.49 y así sucesivamente. Y nos va a quedar un valor de 1. Entonces, eso quiere decir que estamos desarrollando de forma satisfactoria. Ahora, para hallar los porcentajes, nosotros vamos a multiplicar este 0.05 por 100. Nos va a dar 5%, 14%, 49%, 73%, 84%, 84% y 95%. Todo esto sumado de los porcentajes nos tiene que llegar a 100 por 100. Mi querido estudiante, si usted me ha prestado atención en los dos ejemplos que hemos desarrollado, esto será muy sencillo para usted, para que siga aprendiendo en casa y desarrollando su conocimiento acerca de tablas de frecuencias en datos no agrupados. Acompáñenme a leerlo. ¿Qué nos dice? Nos dice películas favoritas. Los estudiantes de primer grado han respondido sobre el tipo de películas favoritas. Organice la información en una tabla y elabore un gráfico de barras. Como podemos observar, ahí tenemos diferentes clases de películas, por ejemplo, terror, comedia, ciencia y ficción y sucesivamente. Éxito, mi querido estudiante, hasta el próximo video.